Boa tarde ou boa noite, né, a todas e todos. Nós estamos começando agora o nosso oitavo webinário internacional. Hoje nós vamos falar da Costa Rica. O tema do webinário são as leis e políticas urbanas e ambientais na Costa Rica, as conquistas e os desafios. Esse é o oitavo webinário, né, internacional. Nós já falamos dos países como Chile, México, Colômbia, Argentina, Peru, Equador, Uruguai e agora estamos falando o debate na Costa Rica. Queria agradecer ao Edésio, que é um associado do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é um dos organizadores aqui desses webinários, e também a Letícia Osório, que infelizmente não pôde estar com a gente hoje, mas que é nossa coordenadora de relações internacionais e que os dois organizaram todos esses webinários. E acho que passa a palavra agora para a Betânia, e depois a gente pode passar para o Edésio e partir para a Érica e Marcela, que são nossos convidados de hoje. Pues gracias, Helena. Es un gusto estar aquí con ustedes. Para el Instituto Brasileiro de Derecho Urbanístico, es muy importante establecer estas relaciones y estos debates con expertos de outros países de Latinoamérica. Sabemos que no vivimos aquí en una burbuja, que lo que pasa en un canto de la región también muchas veces pasa en otro, y luego es muy importante establecer este diálogo latinoamericano sobre la política urbana. A mí me gustaría también subrayar el rol importante que Décio Fernández cumple hace tiempo en la región, estableciendo estos diálogos y también brindando el Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico con su prestigio en la región, y somos muy gratos, muy agradecidos por estos webinarios internacionales latinoamericanos, y ese de Costa Rica tenemos mucho interés, y agradecemos mucho a Marcela Román y a Eric por su presencia. Buen debate. Está mudo. Edésio, nós estamos te ouvindo. Agora sim. Boa noite a todos e todas. Eu vou falar, então, em português, mas tranquilamente, para que todos possam acompanhar. E é um prazer estar, então, organizando o oitavo webinário dessa série, que se propõe a informar os interessados nas questões do direito urbano e da política urbana sobre os diversos processos que têm acontecido em países latino-americanos, sobre questões fundiárias, questões de desenvolvimento territorial, questões de política habitacional, questões de regulação urbana e também questões de proteção do meio ambiente, mas sempre tentando estabelecer algumas relações com o caso brasileiro. Na verdade, o Brasil é um país que já foi uma referência mais forte no contexto latino-americano, nesse campo das políticas urbanas, e que está passando por um processo muito lamentável, na verdade, de desmonte da ordem jurídica, das políticas urbanas, das instituições que tinham sido construídas com muita dificuldade ao longo aí das últimas 3 décadas. Então, esse webinário tem também essa intenção de estimular o retorno dessa discussão no Brasil, trazendo alguns elementos importantes, algumas indicações de questões que têm sido trabalhadas em outros países, para que, quem sabe, no futuro breve, no Brasil, elas também voltem a dominar a pauta da agenda pública e das políticas urbanas, sobretudo nos municípios brasileiros. Como Helena mencionou, nós começamos com uma série de 6 países, não é? Começamos com a Argentina, passamos pelo Peru, passamos pelo Equador, passamos pelo México, pelo Chile e também me escapou um aí. E esses primeiros 6 países já foram
todas as apresentações dos colegas latino-americanos já foram organizadas e vão ser publicadas, espero que dentro de uma semana ou duas, na forma de um livro eletrônico. Quer dizer, todos esses materiais muito ricos, que muito gentilmente têm sido preparados e disponibilizados pelos colegas, serão também disponibilizados para um grupo ainda maior de interessados, além, naturalmente, do registro desses webinários no canal YouTube do IBDU. E já começamos uma segunda rodada de países. O primeiro foi o Uruguai no mês passado, agora vamos falar da Costa Rica. Para o mês de abril já temos organizado um seminário para discutir os processos bolivianos, e a ideia é terminar esse segundo ciclo de discussões com também webinários sobre Guatemala, Cuba e Venezuela. Então, é um prazer retomar essa série, desta vez falando sobre um país que talvez seja o país mais contemporâneo dos países latino-americanos. O país que, na minha avaliação, é o que se encontra mais antenado, mais ligado às questões da contemporaneidade, que é a Costa Rica. É um país muito sui generis, que tem conseguido avanços enormes na área, sobretudo, da preservação ambiental, das políticas ambientais, das políticas territoriais que dão base a essas políticas ambientais, um país que se tornou, inclusive, referência internacional. A Costa Rica, hoje, é um país muito influente na ordem global no que toca à formulação de novas leis, tratados do direito internacional, pactos entre governos, sobretudo porque é um país que, nos últimos 50 anos, mais ou menos, tem investido de maneira muito sistemática na construção deste outro paradigma, esse paradigma da sustentabilidade econômico, social, ambiental, com um vigor, uma consistência e uma continuidade que são raras na América Latina, sobretudo levando em conta também, que é um país que se encontra no contexto da América Central, que é um contexto muito volátil, em termos políticos, sobretudo. A Costa Rica dá um exemplo de estabilidade. Claro que é um país que tem suas tensões, como todos os outros, mas é um país que nem exército tem. É um país que tem investido também sistematicamente em educação, em um sistema de saúde pública, mas, sobretudo, me impressiona muito esse compromisso da Costa Rica com a questão do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, é um país pequeno, que é responsável por algo como 0,02% das emissões de gases no mundo inteiro e que, no entanto, está liderando todo um processo de mudança de paradigma na maneira de enfrentar a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. Um compromisso fortíssimo com a descarbonização. É um país que hoje já tem qualquer coisa como 98% de energia renovável. Há uns 2 anos, a Costa Rica chegou a ficar 300 dias funcionando só com energia renovável. Um compromisso também de se tornar descarbonizado, 100% descarbonizado em 2050. Um país que, há 50 anos atrás, era dos países que mais tinham sofrido os impactos do desmatamento e que, no entanto, com uma política contínua, com escala, hoje já tem algo como 53% do território coberto por florestas. Todo um investimento também em biodiversidade e, por isso tudo, um país que, em 2019, foi reconhecido e premiado pela Organização das Nações Unidas como o campeão do planeta, um país campeão do planeta, que é porque
é um país que tem sistematicamente não apenas apoiado, mas liderado também os processos de pactos políticos, geopolíticos e políticos internacionais que levaram ao Acordo de Paris, né, às metas do milênio e que se traduzem na proposta do governo na Costa Rica com os objetivos de reforma do transporte, da energia, de saneamento e dejetos e também, sobretudo, uso do solo, que é uma questão que nos interessa muito diretamente, né? Então, entender como que isso funciona, né, na Costa Rica, como que se chegou nesse momento tão progressista, tão avançado, depois de décadas de investimento nesse outro paradigma, é um dos temas que nos interessa explorar. Agora, é um país que, como, né, outros na região e internacionalmente também, tem sofrido muito os impactos da pandemia, né, sobretudo porque, em boa parte, esse modelo de desenvolvimento sustentável, né, que requer, inclusive, geração de emprego e distribuição da renda, era um modelo que dependia, em boa parte, do turismo e do turismo internacional, que é uma atividade que fica muito afetada com a pandemia, né, nos últimos 2 anos. Né? Então, isso tem levado, né, a tensões econômicas, inclusive tensões políticas também, e fica a pergunta de como, não é, manter esse equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental no contexto aí, não só, né, dos desafios trazidos pela pandemia, mas também no contexto do agravamento dos desastres naturais, né? Quer dizer, nos últimos anos, a Costa Rica nem tanto. A Costa Rica foi, de alguma maneira, poupada do impacto de grandes furacões que passaram na região, né? Países como Nicarágua e outros têm sofrido muito, inclusive gerando aí todo um processo de migração, os novos migrantes do clima, né, que são chamados, mas a Costa Rica não está imune a essa também às mudanças climáticas e ao agravamento dos desastres naturais, né? Então, o objetivo da sessão hoje é tentar entender como esse país tão pequeno, mas tão competente, tão bonito e tão inspirador tem conseguido manter e renovar esse equilíbrio que é tão elusivo no resto da América Latina, entre paz social, entre preservação ambiental, entre algum desenvolvimento econômico sólido e no contexto desse marco da preservação ambiental. Agora, eu queria pessoalmente entender um pouco mais como que se dá a transposição de tudo isso que eu falei, desse debate que é mais da área do ambiental para a área do urbano, né? Que essa é outra grande dificuldade latino-americana, essa dificuldade de articular o urbano com o ambiental, né? Então, como que todo esse compromisso da Costa Rica se traduz também nas áreas urbanas, né? Eu sei que há, inclusive, não sei se ainda é o caso, mas até não muito tempo, a primeira-dama da Costa Rica era uma urbanista que estava também, né, liderando discussões muito interessantes de grandes projetos, um projeto de transporte ferroviário, né? Enfim, há toda uma discussão, porque na minha visita, há uns 2 anos, essa questão do transporte, da mobilidade, saltou muito aos olhos, como um desafio, né, de encontrar fórmulas, né, ainda que eu saiba que o governo está apostando em ônibus elétricos, em táxis elétricos, mas, do ponto de vista, sobretudo, do uso do solo, me pareceu que essa era uma questão a ser enfrentada, a questão de transporte, mobilidade, né, e deslocamento. Fiquei também muito impressionado quando eu visitei, ao ver, né, os efeitos de um trabalho contínuo desde 1987 de uma organização não governamental que se chama FUPROV, que é a Fundação de Promoção da Moradia, da Vivienda,
na Costa Rica também, com uma série de programas muito interessantes e linhas de financiamento numa articulação com o governo, e em boa parte também de forma a oferecer alternativas de moradia de interesse social. Então, a ideia é tentar explorar nossos colegas Marcela Roman e Eric Solano, que são duas autoridades, Marcela economista, Eric jurista, para entender um pouco como que a Costa Rica chegou nesse momento com esses compromissos, essas políticas, essas leis, essa voz tão forte na discussão das políticas ambiental, mas, se possível, tentando também fazer essa relação um pouco mais direta com a questão urbana na Costa Rica, isso especialmente do ponto de vista do uso do solo, dos planos reguladores, das leis nacionais e federais, a questão da habitação, a questão do acesso ao solo e à moradia nas cidades, enfim, todo um arsenal de questões mais comuns na discussão latino-americana, mas a Costa Rica, sem dúvida, traz uma novidade nessa discussão, que é esse marco mais amplo da sustentabilidade, né, que ainda escapa à experiência, né, dos países latino-americanos. Então, sem mais delonga, né, eu queria passar a palavra primeiro para a Marcela, depois para o Eric, para que eles possam, com calma, cada um no seu ritmo, nos apresentar um pouco do que é a Costa Rica hoje, né, da perspectiva das políticas de solo, das políticas urbanas, das políticas ambientais, né, e quais são os principais também desafios que o país está enfrentando ou vai ter que enfrentar para manter esse equilíbrio que é sempre tão delicado, né, entre esses elementos e essas dimensões. Então, muito obrigado e eu passo a palavra para a Marcela. Buenas noches, Edesio, Betania y todos los compañeros que nos acompañan. Un gran gusto y un honor estar con ustedes. Disculpen, eu vou falar español porque mi portugués es muy malo. Comprendo todo, pero no me siento confiada para hablar. Muchas gracias por la invitación, es un gran gusto. Vamos a ver qué podemos contar. Eric y yo seguro estamos igual los dos con el corazón muy alegre por escuchar todas las cosas lindas que dicen de nuestro país. Siempre pasa en general, ¿no? Cuando salimos nos abre mucho la perspectiva sobre el tipo de país que hemos logrado construir, aunque seguro que lo que les voy a mostrar yo no tiene una perspectiva tan agradable sobre los temas urbanos, porque ciertamente ahí tenemos grandes desafíos. Entonces, bueno, voy a contarles un poco sobre los patrones de crecimiento urbano de nuestra área metropolitana, que es Costa Rica, que es nuestro gran área metropolitana, donde está concentrada la población y la actividad económica y todos nuestros grandes desafíos en materia de crecimiento urbano, movilidad y de oportunidades económicas en realidad para la población, porque es nuestro gran centro económico. De hecho, es una región muy concentrada. Entonces, bueno, les voy a contar un poco de esas cosas. Voy a compartir mi pantalla, a ver si estoy con permiso. Sí. ¿Me confirman, por favor, si están viendo bien? Sí, Marcela. Perfecto. Perfecto, ok. Bueno, entonces vamos a poner modo presentación y arrancamos. Entonces, primero, para los que no tienen la perspectiva del tamaño tan pequeñito de mi país, decir que somos algo así como un barrio grande de Sao Paulo, como un distrito grande de Sao Paulo en Brasil. Costa Rica tiene apenas 51.100 kilómetros cuadrados y una población que apenas supera los 5 millones de habitantes. Nuestro PIB per cápita es de alrededor de $18,600 en paridad de poder de compra, digamos, dólares comparables entre países. Tenemos 7 provincias, que son ese mapita que está ahí puesto, esos 7 colores son nuestras 7 provincias, aunque en realidad es una figura política administrativa que solo tiene importancia en términos de las curules para las elecciones de diputados en nuestro país, no tiene otras competencias territoriales relevantes, de hecho no existe una figura de administrador de estas provincias, así que bueno, pero ahí seguimos arrastrando esta historia vieja, tal vez él nos quiere contar. Y tenemos 82 municipalidades que sí que son importantes. Costa Rica tiene solamente 2 niveles de gobierno territorial, el nivel nacional
y el nivel municipal. Es un país con una alta esperanza de vida y en general, como decía Decio, un sistema de salud pública de primer mundo, aunque no pertenecemos a eso que llaman el primer mundo, y que en los últimos años, especialmente desde finales de los años 90, empezó a sufrir un deterioro muy importante y sistemático de la distribución de los ingresos. Costa Rica era hasta avanzados los 90, como hasta por ahí del año 1996, uno de los países de América Latina que tenía la mejor distribución de los ingresos. Medida por el tradicional coeficiente de Gini, nuestro indicador era 0,36 alrededor del año 1996 y ahora tenemos este vergonzoso 0,5. Entonces, digamos que el saldo de un proceso importante de modernización de nuestra economía es este saldo muy negativo en términos de desigualdad. Muchas cosas mejoraron, pero no mejoraron para toda la población. Y esa es una tensión permanente en nuestra sociedad en este momento. El nivel de pobreza ha estado estancado alrededor del 21% de los hogares, como alrededor de 24 años. Sin embargo, ahora en el año, claro, 2020, con la pandemia, creció de manera importante, igual que la tasa de desempleo. Digamos que cuando yo estudiaba hace muchos años economía, me habían enseñado que nosotros estábamos cerca de la tasa de desempleo estructural en la economía, que era alrededor de un 6%. Tuvimos un periodo muy alto de desempleo en los años 80, la famosa crisis de deuda de todos los países de América Latina, y luego fuimos mejorando en pobreza y en desempleo, y teníamos muchos años de estar alrededor del 9%, hasta la gran recesión económica del 2008-2011, la recesión a nivel mundial, que deterioró nuestra tasa de desempleo llegando hasta el 12%, y ahí se quedó. No importa que la economía se recuperó, digamos, en términos de la senda de crecimiento económico, pero el estilo de crecimiento económico es un estilo que cada vez contrata menos personas. Digamos que por un lado habla en alguna medida de la incorporación de capital y tecnología en los procesos productivos, sí está creciendo la productividad de capital y de otros factores de producción, pero no es un modelo que genera empleo. Y en pandemia, claro, hemos sufrido un embate muy importante, está más del 20% la tasa de desempleo urbano. Para que tengan una idea, esta es dentro del país, esta es nuestra gran área metropolitana, es un territorio en realidad pequeño, tiene solamente 4.000, el borde urbano, esta línea en rojo que ven ahí, son como 4.200 hectáreas, en extensión son un poquito menos de 1.800 kilómetros cuadrados. De las 7 provincias del país, ahí están las cuatro capitales del Valle Central de Costa Rica, y tiene de los 82 gobiernos locales del país, 31 están en el área metropolitana, y es un territorio muy chiquito en extensión, es menos del 4% del total del país, pero en este momento es como alrededor del 53% de la población nacional y es más del 70% del PIB. En este territorio metropolitano, que es sobre el que voy a hablar más en esta tarde-noche, hemos sufrido un proceso de metropolización, hemos dicho desde los informes del Estado de la Nación, que son la base más importante para todas las cifras que estoy mencionando hoy acá. Como ustedes ven, por ejemplo, en la primera línea, el área construida en el área metropolitana tuvo una expansión enorme en estos periodos iniciales, entre el 86, el 97, el 97 al 2010, son nuestros periodos intercensales, y el crecimiento era algo así como que estamos agregando en promedio 6.000 hectáreas adicionales de espacio construido cada 10 años. Muy rápido crecimiento para nuestro tamaño. Ahora, en los últimos periodos, se ha desacelerado ese crecimiento, sigue creciendo pero a un ritmo menor. Digamos que ya rellenamos bastante los espacios que había disponibles en el área metropolitana, y durante este periodo de gran crecimiento del área construida, por supuesto que también lo que hay por detrás es un crecimiento muy fuerte de la población que prácticamente se duplicó, más que se duplicó en menos de 4 décadas. Sigue siendo un país que en promedio tiene una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado sumamente baja. En este momento no llegamos a 75 como promedio, más sin embargo, cuando uno abre el área metropolitana, encuentra distritos densamente poblados, pero además con la característica de que es un país de ciudades muy planas, no tenemos prácticamente altura, todos vivimos en casitas de un piso. Tal vez a propósito de lo que decía Decio, de todas las cosas en términos ambientales que Costa Rica tiene que mostrar, que sí que las hay, y estamos muy orgullosos de esos logros.
También vale la pena decir que somos como un país paradójico, porque ciertamente tenemos el 26,3% de nuestro territorio bajo alguna modalidad de protección, tanto parques nacionales, que es un poco más del 12% del país, como otras formas de protección, incluidas las reservas privadas. Toda la red de parques públicos y privados ocupan el 26,3% del territorio nacional. Y también, como decía Decio, somos un país que dio un crecimiento, un salto muy importante para revertir los problemas de deforestación y nos reforestamos, volvimos a sembrar arbolitos y a permitir que en espacios naturales abiertos se regeneraran los bosques. Con un crecimiento impresionante, hoy tenemos algo así como el 53% del país con cobertura forestal. Y decir que en términos de políticas ambientales muchas cosas se podrían hablar, pero una que quisiera destacar hoy es que cuando se diseñan cosas inteligentes tienen impactos importantes. Esto es el resultado de un programa muy exitoso que se llama Pago por Servicios Ambientales para la Protección de Bosques, que básicamente lo que hace es que le da un reconocimiento, un incentivo monetario a los propietarios que conservan su bosque o reforestan su bosque en varias modalidades. Estimaciones que se han hecho indican que casi el 20% de la recuperación de la cobertura boscosa de Costa Rica ha sido gracias al programa de pago de servicios ambientales, que en realidad, si les hubiera traído los datos de inversión, verían que no es tan grande. En lo que se le da por hectárea a cada propietario es en realidad poco, pero ha servido, digamos, es un incentivo en términos económicos bien diseñado que ha gatillado un proceso importante de conservación de bosques en suelos privados. Más sin embargo, es un país que en términos de su huella de carbono y de biocapacidad ha ido perdiendo capacidad. Más o menos desde inicio de los años 90 estamos consumiendo recursos a una tasa, a un ritmo mayor que la capacidad de soporte que nuestro territorio tiene. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con los temas urbanos? Y más o menos todo, porque este gran proceso de metropolización que sufrió el área metropolitana tiene mucho que ver con las zonas que en este momento están generando más problemas ambientales, fundamentalmente muy ligados a los temas de transporte, pero no solamente a transporte. Tal vez decir que en términos de reglas para que la ciudad se desarrollara como se ha desarrollado el estilo de nuestro crecimiento, la verdad es que ha estado más guiado por el mercado que por el Estado. Hemos tenido problemas muy importantes perdón, disculpen. Hemos tenido problemas muy importantes en nuestra legislación territorial. Voy a tener que suspender un segundo, disculpen. A ver, creo que ya regresé. Hoy lloré mucho, luego les cuento. Entonces les decía, la verdad es que el patrón de crecimiento urbano que hemos tenido ha estado más orientado por el mercado que por la planificación. Hemos tenido y seguimos teniendo al día de hoy problemas importantes de debilidad, tal vez no tanto como en la estructura jurídica de nuestras herramientas de planificación, como en las capacidades institucionales para ponerlas en funcionar. Y ahora voy a decir algo al respecto. Entonces, nos parece que la verdad, la respuesta de la política pública a este gran impulso de crecimiento de nuestra área metropolitana ha sido bastante débil, aunque tenemos un plan regulador del área metropolitana, que es una ley de cómo se debieron haber hecho las cosas, que data del año 82, sigue siendo ese el instrumento vigente después de muchos años de tratar de reformarlo y muchos millones de dólares que se han invertido en hacer estudios de soporte para el nuevo plan. Seguimos con problemas muy importantes y no se ha aplicado. Tal vez Erika ahora nos quiera comentar al respecto. Y entonces la verdad es que le hemos dado todo el espacio para que el mercado inmobiliario sea el que conduzca el estilo de crecimiento urbano. Tal vez con una cosa específica que sí es responsabilidad del Estado, que ahora les voy a comentar. Esta era un poco la mancha urbana en el área metropolitana del año 86 y esta que sigue, la perdí, y esta ya era para el 2014.
Entonces había un proceso muy, muy fuerte de crecimiento y fundamentalmente no hemos tenido este tipo de estilo de crecimiento que los urbanistas llaman de leapfrog. No es que hemos hecho alguna cosa muy lejos y luego la ciudad fue para allá, sino que en realidad hemos ido rellenando los intersticios entre pequeños poblados que ya existían hace muchos años. Entonces ha sido en realidad un proceso de conurbación. Decía que el mercado fundamentalmente ha empujado el estilo de crecimiento urbano que hemos tenido, con una acotación aquí a decir, que es que desde que se creó la Política Nacional de Vivienda en los años 80 y ya por más de 30 años, Costa Rica ha tenido una política muy fuerte y consistente de Estado. Nuestros gobiernos cambian cada 4 años, pero el diseño del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda no se ha modificado prácticamente a lo largo de más de 30 años. Y durante un periodo muy largo, por ejemplo, toda la década de los 80 y hasta mediados de los 90, por cada metro cuadrado que se construía del sector privado, había un metro cuadrado del sector público, 8 del sector público. Es decir, el Estado fue un gran constructor, con lo cual fue un gran urbanizador también. Y entonces, una parte de los problemas que tenemos, que hoy observamos en nuestra área metropolitana, tiene que ver con la manera en que el Estado decidió poner a funcionar la maquinita de construcción de vivienda de interés social. Si lo quieren ver como saldo, digamos, de más largo plazo, en el año 86, en el mapa superior a la izquierda, más o menos un 1% de todo el crecimiento de la mancha urbana estaba fuera del anillo de contención definido en el plan del área metropolitana del año 82, y al 2012 ven lo que nos pasó. Es decir, el anillo sí funcionó para, de cierta medida, contener, porque las tasas de crecimiento del suelo urbanizado es más grande dentro que fuera del borde, pero no lo logró contener del todo. Y entonces ven, sobre todo en la parte superior hacia arriba del mapa, son nuestras laderas en las provincias de Alajuela y de Heredia, que tienen pendientes importantes, y hacia allá, como en los caminos de las fincas de café, por allá se fueron desarrollando procesos de urbanización importantes también. Tenemos un saldo negativo en términos de planes reguladores o planes de ordenamiento territorial, aunque desde el año 68 la ley le mandaba a todos los municipios a crear planes de ordenamiento territorial. La verdad es que al 2019 solo 21 cantones tenían un plan regulador que cubría el total de su territorio. Y luego ahí ven, por ejemplo, en verde oscuro los que están en proceso vigente y de actualización. En amarillo, toda la zona norte del país todavía está apenas en proceso de desarrollo. Seguimos con problemas serios de planes reguladores costeros, y entonces, bueno, ahí hay un desafío sumamente importante que atender. De hecho, en nuestra área metropolitana tenemos todavía poca cobertura de planes reguladores cantonales que cubran todos la superficie total de un municipio. Para el año 2019 se estimó en el Estado de la Nación que el 31% de todos los metros cuadrados construidos en distritos del área metropolitana se edificaron sobre suelo que no tenía ninguna herramienta de planificación cantonal, ¿verdad? Con lo cual, lo que priman son las normas generales del plan regulador de toda el área metropolitana, que datan del año 82, es decir, para nada que están ajustadas a las realidades y a los desafíos que hoy tiene nuestra área metropolitana. Tal vez este es un ejemplo que me gusta mucho poner. Si no solo no tenemos un uso extendido de instrumentos de regulación y de planificación urbana, sino que además cuando los hay no los cumplimos mucho. Ya vimos cómo la mancha urbana sí que se desbordó del perímetro urbano definido en el plan GAM, y este es otro caso muy importante. Esto es lo que el plan del año 82 definía como los sitios donde se esperaba que se desarrollaran los parques industriales. Es como un corredor logístico, que de hecho es sumamente dominante en el área metropolitana. Cualquier mapa que vean de nuestra área metropolitana siempre va a tener esta forma como extendida, por donde están esas manchas azules. Por ahí pasa la carretera interamericana, la carretera más importante que conecta el norte con la frontera norte con la frontera sur del país. Y en el área metropolitana, esa carretera atraviesa el área metropolitana y también atraviesan las carreteras que van del puerto del Pacífico al Atlántico. Entonces hay una concentración sumamente importante no solo de personas y de transporte de personas, pero de movilidad de carga que atraviesa nuestra área metropolitana. Entonces en el 82 este era el diseño, y esto es lo que de veras pasó, ¿verdad?
para el 2013 así se había puesto las zonas industriales. Entonces, no era que el plan no haya previsto, pero no logró contenerlo, o tal vez las proyecciones que había hecho no eran las adecuadas. Y la verdad es que lo que tenemos es algo como esa palabra que ustedes usan en Brasil que me encanta, esprayado. Es como que un spray hizo así, manchó el territorio, hay puntitos por todas partes, ¿no? Si hay un problema aquí de que no logramos ajustar los planes antiguos, si es que no funcionaban, o hacer respetar, ¿no?, el enforcement de la planificación que sí existía. Hoy las áreas industriales ocupan una superficie mucho más pequeña, pero mucho más, menos concentrada que lo que originalmente estaba previsto en los planes antiguos. ¿A dónde llegamos? Bueno, llegamos a una seda poco densa y dispersa, con poco suelo rústico en verde dentro de las zonas del perímetro metropolitano disponibles para hacer suelo. Aquí hay un debate muy importante en Costa Rica entre los urbanistas. Yo me enojo mucho cuando colegas en temas humanos dicen que se nos agotó el suelo para urbanizar. Es decir, ¿cuál suelo? El suelo como soporte físico, ¿no? Es la tierra pura, pero es que tenemos todo el aire libre porque nosotros tenemos toda la ciudad desarrollada un piso, entonces el Estado tiene todos los metros cuadrados de edificabilidad del mundo para hacer un desarrollo más inteligente, pero hoy todavía sin normas adecuadas para hacer un uso, una explotación adecuada de esos aprovechamientos urbanísticos. Costa Rica no es un país en América Latina que tenga un problema de asentamientos informales muy grande, depende de cómo uno lo mida. Vamos a encontrar algo así como entre el 7 o el 14% de la población viviendo en asentamientos informales, y ahí tienen un poco la distribución. Estos son datos como para el año 2017, me parece, los últimos que tenía disponibles. Hay una concentración importante en el área metropolitana, que es como el recuadro superior arriba, que esta es toda nuestra área metropolitana, no sé si están viendo mi cursor, pero en realidad pues hay asentamientos dispersos en muchos lugares del país. Una cosa que nos está sucediendo, que es otra característica de nuestro estilo de desarrollo hoy, es que fuera de la región metropolitana tenemos 7 ciudades secundarias. En nuestras ciudades secundarias estamos reproduciendo todos los vicios del estilo de crecimiento desordenado, expansivo y desordenado, y con grandes impactos económicos, sociales y ambientales que nos ha sucedido en el área metropolitana. Y el país hasta hoy parece que no está tomando como medidas muy importantes para hacer algo diferente. Entre las novedades en las áreas secundarias, en las ciudades secundarias, es que están empezando a aparecer algunos nuevos asentamientos informales, y sobre todo el proceso de densificación de los asentamientos antiguos que tenemos, que es lo que le ha sucedido al área metropolitana como le ha sucedido a tantos otros países en nuestra región. Bueno, y saltando entonces, ¿a qué tiene que ver todo esto con los temas ambientales? Pues tiene todo que ver, porque todo nuestro estilo de crecimiento ha privilegiado el transporte de pasajeros centrado en el automóvil, ¿no?, en transporte individual, con unos costos importantísimos para el país. Este es nuestro sistema de movilización de trabajadores. Es un sistema totalmente radial. Aquí cualquier planificador urbano se corta las venas porque las famosas grillas de los grids de 500 metros, los caminables, no los van a encontrar en ninguna parte en el país, ni siquiera en los cuadrantes centrales de la ciudad. No solamente que todo el sistema es radial, sino que además no existe sectorización ni intersectorialidad en las rutas de transporte. Entonces, cualquier trabajador que vive en algunos de estos cantones que están ahí, las etiquetas Heredia, Goicoechea, Cartago, cartones del área metropolitana, para moverse a sus centros de trabajo, si no están en el puro centro de la ciudad, que es la conjunción de todas las líneas, tiene que ir al centro de la ciudad para hacer una conmutación, cambiar de autobús para irse hacia otro lugar. Entonces, el nivel de presión y de congestión que hay sobre estos corredores viales y en el centro de la ciudad es muy grande, y además son corredores de alta accidentabilidad y con mucha congestión. La infraestructura tiene toda esta forma radial y dispersa, con flujos masivos de trabajadores, y entonces, por supuesto, genera enormes externalidades, pérdidas de tiempo, mayor consumo de combustibles, uso de transporte público, pero un transporte público de pequeñas unidades. Costa Rica, para que tengan una idea, aquí hay una relación entre kilómetros vehículos recorridos per cápita y densidad poblacional. Somos un país con una densidad poblacional muy baja,
pero con una densidad de kilómetros recorridos por vehículos muy altas. O sea, digamos, tenemos unos indicadores parecidos a Nueva York, pero con la infraestructura que los que han tenido el gusto de pasar por mi país conocen que tenemos. O sea, no tenemos el soporte para tener esos niveles de movilidad en pocos kilómetros recorridos. Por supuesto que todos estos problemas de congestión están totalmente relacionados con el tipo de ciudad que hemos construido. En flujo libre, la población debería de recorrer algo así como 25 kilómetros por hora, pero en momentos de congestión recorre la mitad, o sea, lo máximo 14 kilómetros por hora. Estos tiempos de viaje no solo son altos, sino que cada vez que se miden están empeorando, y están empeorando especialmente en el puro centro del área metropolitana, es decir, donde todas las rutas radiales de transporte confluyen. Sí, pasan y pasan los años y no estamos encontrando una solución para este problema. Y por supuesto que lo que tenemos es un crecimiento exponencial en la cantidad de vehículos particulares en Costa Rica, con pérdidas muy importantes. Depende del momento en que ustedes lo midan, se ha estimado que hasta el 4% del PIB perdemos en congestión en la economía costarricense. Eso es demasiado dinero para cualquier país, y mucho para un país pequeño como este, con un déficit fiscal que ronda el 9% del PIB. Por supuesto que también tiene que ver con el diseño de las rutas de transporte. Y en general, como les decía, en el área metropolitana no es solo un problema de transporte de pasajeros, pero también un problema logístico. Esta es la red vial de alta capacidad, es decir, los principales corredores logísticos del país, que van desde la frontera con Nicaragua al norte hasta la frontera con Panamá al sur, y que conectan los dos principales puertos, en el Atlántico, el puerto de Limón, y en el Pacífico, el puerto de Punta Arenas. Todo atraviesa esto que es la gran área metropolitana. Y ustedes lo que ven es en color lo que los ingenieros de transporte califican como una red que no cumple con la capacidad de carga que soporta, y solamente cumple en estos pequeños segmentos. Bueno, ya hablé mucho de los atascos, entonces no voy a detener más ahí, y ya para ir cerrando entonces 2 o 3 ideas. Por supuesto que esto tiene externalidades ambientales enormes. Costa Rica, como decía eso, es un país con una matriz energética sumamente limpia, porque toda nuestra energía eléctrica es producida por energía hidroeléctrica, más sin embargo el sector transporte se mueve básicamente de hidrocarburos, con algunas novedades, digamos, que se han empezado a importar vehículos eléctricos, con alguna legislación que favorece, con incentivos para los usuarios, y hay un intento por empezar a transformar la flotilla de autobuses en autobuses eléctricos. Acabamos de arrancar la semana pasada, me parece, o hace 2 semanas, los primeros autobuses eléctricos de pasajeros, y ahora está la propuesta del tren, que al final les comento rápidamente de qué se trata. Pero son todavía propuestas, es decir, sigue creciendo el problema creciente de congestión y de contaminación, que genera grandes pérdidas económicas y grandes efectos ambientales también. Costa Rica, como les decía, es un país muy bajito, casi todo está construido a un piso, no tenemos altura. ¿Sí? Hay zonas de alta densidad, pero aún donde hay alta densidad es en muchas casitas individuales en pequeño territorio. Hemos empezado un proceso de crecimiento hacia la más tradicional, digamos, densidad en altura, pero todavía es modesto. Menos del 20% de todo lo que se construye en apartamentos en Costa Rica en modo residencial. Menos del 20% de cada metro residencial es dedicado a apartamentos. Y los lugares donde estamos construyendo apartamentos no están resolviendo nuestros problemas de movilidad, posiblemente que los están agravando. Estos son los puntos donde se han localizado entre el 2015 y el 2019 las principales torres de apartamentos que estamos construyendo. Si uno cruza esto con los mapas de movilidad, encuentra que está sobre los corredores más congestionados. Entonces, bueno, estamos subiendo en altura, pero eso nada va a resolver los problemas, los nudos más importantes de eficiencia en el área metropolitana. Tenemos sectores de ruta, ¿verdad? Y los puntos de acceso, que como les decía es totalmente radial. Y esta es la gran propuesta para cambiar en el mediano plazo la manera de movilidad en la región metropolitana, que es un tren de pasajeros muy largo. Esta es una presentación un poco vieja, lo traje de una presentación más vieja, entonces dice que son 73 kilómetros, pero la última propuesta ya va por 84 kilómetros, es el lineal,
atraviesa de este a oeste el área metropolitana, siguiendo básicamente el corredor logístico que ya existe desde hace muchos años y está muy consolidado en nuestro centro de la ciudad. Este es un poco un dibujo de lo que podría ser el área de influencia del tren, que está en el puro centro de la ciudad. Aquí hemos tenido una discusión muy fuerte en Costa Rica, eso, estoy totalmente a favor de que el tren se desarrolle, pero creo que aquí hay un punto más como economista urbana que hay que mencionar, que es que si uno mira el diseño del trazado y dónde van a estar las principales estaciones y todo, no se imagina cómo es que este tren va a cambiar los patrones de urbanización en la ciudad, porque lo que hace es consolidar un corredor ya muy fuerte que tenemos a lo largo y va a acercar las puntas, para decirlo como buena economista urbana. En los extremos va a haber grandes incentivos para que la ciudad se siga explayando. Entonces, esto es una gran preocupación que tengo de cómo vamos a lograr cortar esta gran área, ¿verdad? Con intermodalidad, con otras rutas de transporte, pero eso está apenas ahora en papel y no sabemos si el proyecto va a funcionar o no. Tal vez para cerrar, decir una voz de esperanza, que es que aunque en política pública las cosas, a mi juicio, caminan demasiado lento en los temas urbanos, una gran ausencia es, por ejemplo, todos los temas de financiamiento base suelo, que es apenas una novedad de la que estamos empezando a hablar en Costa Rica. No aplicamos ningún instrumento de financiación del desarrollo urbano con cargo a las plusvalías en Costa Rica. No formalmente, hay unas cositas muy menores que ni vale la pena mencionar. Pero por un lado, donde sí encuentro bastante cambio, es que hay una gran presión de movimiento ciudadano demandando mejores ciudades. Y a mí esto me parece que es una cosa bien interesante, ¿verdad? Y están muy asociados estos nuevos movimientos sociales en el área urbana con organizaciones que promueven espacios urbanos más sostenibles. Entonces ahí hay un vínculo entre los temas urbanos y de sostenibilidad bien importantes. Y bueno, y les dejo, creo que lo he seguido diciendo, pero para cerrar, creo que ya me pasé, les dejo los temas que me parece que es una síntesis básicamente de lo que han venido diciendo los informes del Estado de la Nación sobre cuáles son los temas, desafíos más importantes que tenemos en el área urbana, tanto desde el punto de vista de ordenamiento territorial como de movilidad. Muchas gracias y disculpen que seguro que hablé muy rápido como siempre y me pasé. A ver, ¿cómo dejo de compartir? Gracias, ha sido fantástico, muy, muy interesante, muy instigante. Yo tenía alguna idea sobre el paradojo que existe en Costa Rica, pero hoy tenemos muchas preguntas para el debate, pero yo paso la palabra a Eric Solano, que para hablar un poco, sobre todo desde una mirada un poco más jurídico, político, institucional, y después abrimos el debate. Gracias. Eric. Gracias, Edesio, y a Marcela por esa brillante introducción que nos hace y planteamiento que nos hace del tema. Voy a iniciar la presentación con las diapositivas. Estamos. Bien, sí, el enfoque como plantea Edesio es, bueno, desde el punto de vista jurídico, no por ello dejando de lado los temas que incluso ya Marcela anticipaba, sobre todo entendiendo cuál es el ordenamiento y las bases del ordenamiento jurídico en materia de ordenación territorial y planificación urbana en Costa Rica. Entonces, cuando nosotros hablamos, ahí está, del derecho de propiedad, digamos, hay que tener en consideración algo muy puntual, la Ley de Planificación Urbana desde 1968 y con algunas leves modificaciones o reformas, casi que el crecimiento en materia de legislación, las leyes y reglamentos, no solo ha venido a través de actualizar parcialmente la Ley de Planificación Urbana, sino también con un importante producto que se dio en la década de los 90 en materia de legislación ambiental, de derecho ambiental. Entonces, cuando se le empieza a dar la importancia que merece el
ambiente y a legislar en esa línea, es que entonces se viene a complementar lo que inicialmente había establecido la Ley de Planificación Urbana en 1968. Pero previo a estas normas de la década de los 90 del siglo pasado y de la Ley de Planificación Urbana de 1968, nosotros tenemos que entender cuál ha sido el concepto, porque a partir de ahí es que tenemos que ir haciendo ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip de la propiedad privada es un derecho absoluto y al propietario no se le puede, salvo un caso de expropiación, no se le puede solicitar ningún sacrificio, entre comillas, a entender el derecho de propiedad inmerso ya dentro de la sociedad, no algo aislado, sino dentro de la sociedad, y por consiguiente, si es la sociedad la que reconoce ese derecho, pues también es esa sociedad la que exige una función social sobre ese derecho en particular. ¿Por qué? Porque inicialmente se entendía desde el siglo XVIII, ¿no?, con la Revolución Francesa y demás, que había un derecho absoluto, un derecho de propiedad absoluto, oponible a cualquiera, oponible a terceros, y que en caso de una afectación se podía acudir, desde luego, a los tribunales de justicia. Y eso lleva a también lo que estaba planteado desde 1789 en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué tenemos en el siglo XIX en Costa Rica? Bueno, pese a que tenemos ciertas normas como el Código Civil, que es de 1888 y que se mantiene vigente hoy, pero es un código muy napoleónico, de corte napoleónico, que regulaba ciertos aspectos, sobre todo en cuanto a ornato, aspectos sanitarios también, y establecer las relaciones de vecindad, ¿no?, pared medianera, retiros en las edificaciones, dentro de las propiedades, para mantener y preservar no solo la privacidad, sino también el entorno. Pues tenemos en 1871, en el texto constitucional de 1871, una redacción que va a ser la base para la versión que tenemos actualmente en el texto constitucional. El artículo 29 de esa norma fundamental de 1871 establecía como la propiedad como un derecho absoluto e inviolable y que a nadie se le podía afectar salvo con un interés público legalmente comprobado, previa indemnización. O sea, el pago tenía que ser anticipado, tenía que ser antes. Y esto nos lleva expresamente a la figura de la expropiación. Era la única forma que se podía entender que podía ser quebrantado o vulnerado ese derecho absoluto de propiedad. Y dentro de esta excepción, otra situación excepcionalísima, que era en el caso de guerra o de conmoción, ¿verdad?, que la indemnización podía no ser previa, pero había que establecer un plazo prudencial. Esto sufre una modificación ya en 1943, que es una década importante en la historia costarricense del siglo XX, porque es donde se empiezan a gestar modificaciones en el ordenamiento jurídico, pero también en la sociedad civil, que lleva incluso a incorporar en el texto constitucional lo que denominamos las garantías sociales. Y dentro de estas garantías sociales está el derecho a la familia, el derecho al ambiente, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de este ambiente, pensado más en una sociedad y ya no en el individualismo que teníamos antes, desde 1871, pues entonces se le incorpora al artículo 29 de la Constitución Política que estaba vigente el siguiente párrafo que tenemos en pantalla. Dice que por motivos de necesidad pública, mediante el voto de 2/3 de la totalidad de los miembros, podrá el Congreso imponerle a la propiedad limitaciones de interés social. Y esto ya es un punto de inflexión, ¿no? Esto es un parteaguas de entender que la propiedad era absoluta, a empezar a entender que la propiedad eventualmente, y si así lo consideran los congresistas, a través de una ley formal y una ley material, se pueden empezar a establecer limitaciones al derecho de propiedad para atender un interés social. Esto es ejemplo de lo que se dio en la discusión del texto constitucional vigente
que es de 1949. Y esto es un extracto de las actas de la Asamblea Constituyente cuando los diputados constituyentes discutían cuál era el espíritu que iba a tener el derecho de propiedad en el texto constitucional. Lo que está marcado en color naranja, en anaranjado, es nada más para resaltarlo, por la importancia, la trascendencia que tiene esta manifestación de don Rodrigo Facio, como consta, que dice que la Constitución de 1949 dice, debía ponerse a nivel de la época en la que se vive, a la par, dice, de las constituciones de los otros hermanos países de América, y que deje constando que la propiedad tiene función social en Costa Rica, que la propiedad privada merece el respeto y toda clase de garantías por parte del Estado, pero que debe ser manejado de manera que no se oponga a los intereses de los demás, sino que contribuya a mejorarlos. Y ese era el espíritu que algunos diputados constituyentes buscaban que quedara consignado en el texto fundamental. El resultado que tenemos podemos decir que es muy a la tica o muy costarricense. ¿Por qué? Porque es una redacción que nos da 2 párrafos para quedar bien con todos y no quedar mal con nadie. Porque el primer párrafo nos dice, bueno, la propiedad es inviolable. Eso así que se mantiene exactamente igual a lo que nos establecía ya la Constitución de 1871. Dice, a nadie puede privarse de la suya si no es por un interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. Nada nuevo, digamos hasta aquí. En caso de guerra o conmoción, no es indispensable que esa indemnización sea previa. No obstante, dice, el pago correspondiente se hará a más tardar 2 años después. Aquí, esta es la primera diferencia que encontramos, lo limita en el tiempo. Si no se puede indemnizar esa expropiación por las causas de conmoción o, digamos, de guerra, hay una indemnización 2 años a más tardar después de finalizado. Luego viene, digamos, este primer párrafo, podemos interpretar que es una redacción conservadora de ese derecho cuasi absoluto de propiedad. El segundo párrafo es de un corte entendido más socialista, por eso digo que es un intento de equilibrio, este artículo 45, entre un poco de respetar lo que querían los conservadores y respetar un poco más lo que querían los socialistas, o que algunos ya incluso en aquel momento, en el 1949, hasta se atrevían a creer que eran ideas comunistas. Pero bueno, el contexto sociopolítico lo dejamos para otra ocasión. Aquí lo importante es que ya queda establecido expresamente en el segundo párrafo la posibilidad de entender que el derecho de propiedad no es absoluto y que se le pueden imponer limitaciones siempre que sea atendiendo una función social, un interés social. Por eso aquí está establecido en la presentación en pantalla que el artículo 45, párrafo primero, es una tesis clásica liberal, el derecho absoluto, inviolable, oponible ante terceros, salvo el caso de la expropiación, y el párrafo segundo exceptúa la aplicación de esa tesis clásica liberal cuando haya una necesidad pública. Nosotros utilizamos mucho los criterios del Tribunal Constitucional nuestro, de la Sala Constitucional, porque pues, es el intérprete auténtico del espíritu y del contenido de la Constitución política. Nosotros, perdón, voy para atrás, nosotros gozamos de un Tribunal Constitucional, de esta Sala Constitucional, desde noviembre de 1989. Antes de que se creara expresamente la Sala Constitucional, lo que teníamos era la Corte Plena del Poder Judicial, haciendo ocasionalmente las funciones de Alto Tribunal Constitucional. Sin embargo, en 1989, en noviembre, que entra en vigencia una reforma al artículo 10 de la Constitución Política, crea la Sala Constitucional y se promulga la Ley de Jurisdicción Constitucional, permite ya ahora sí tener un alto tribunal constitucional que haga el análisis de todo el ordenamiento jurídico para determinar la constitucionalidad de la norma. Y entonces los criterios de la jurisprudencia de la sala, que son vinculantes erga omnes, siempre se tienen necesariamente que tomar.
Y ya la sala nos decía en 1993, a raíz de las discusiones, de las interpretaciones sobre la función social de la propiedad, nos decía que de manera tal que la Constitución, al consagrar una libertad pública y remitirla a la ley para su definición, lo hace para que determine los alcances de esa libertad. Entonces dice, no se trata de restringir una libertad cuyo contenido ya está definido en la propia Constitución, sino únicamente de precisar con normas técnicas el contenido de la libertad en cuestión. Luego, también en la resolución 3617 del año 1994 nos dice que pues, el derecho de propiedad es el derecho de poseer una cosa y gozar de ella sin más limitaciones que las establecidas en la ley y establecidas también de cuenta del propietario. Luego, aquí tenemos un criterio de la Procuraduría General de la República, que es el órgano que funge como abogado del Estado, donde en su también interpretación nos dice que es válido que la Asamblea Legislativa, en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 constitucional, promulgue una norma que establezca una limitación a la propiedad, siempre y cuando no interfiera con el contenido esencial de ese derecho de propiedad. Y para entender qué es el contenido esencial del derecho de propiedad, pues nosotros nos vamos al Código Civil de 1888, que nos establece 5 capacidades, 5 potestades. La de posesión, poseer el bien; usufructo, el uso y disfrute de ese bien; la posibilidad de transformar o enajenar el bien como tercera característica; cuarta, la defensa de ese derecho; y la exclusión contra terceros; y luego, en caso de que esto no se haya dado, pues la posibilidad de una restitución sobre el derecho o sobre el bien, y ello con el deber de indemnización por quien hubiera infringido el. De nueva cuenta, la Procuraduría nos dice, a la luz del artículo 264 del Código Civil, que la propiedad o el dominio sobre un bien se encuentra comprendido por esos 5 atributos que veíamos, esas 5 características. Y ese es el contenido esencial del derecho de propiedad, entendido dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, nos dice de nuevo la Sala Constitucional, en la sentencia 1195 de 1991, que dentro de esa jerarquía de fuentes, ¿no?, de esa pirámide kelseniana de las normas jurídicas, solo la ley puede establecer limitaciones al derecho fundamental acordado por la Constitución al individuo. Y dice, pues, para entenderlo de otra manera, sería romper ese equilibrio. Ya para 1995, la Sala Constitucional empieza a emitir una serie de resoluciones y de sentencias, ya una sala más acomodada, más empoderada, luego de 6, 7 años de estar funcionando, y entender su adecuado rol como juez, primero judicial, pero también se ha entendido que es hasta una especie de juez político en el país. Pues la sala nos decía que no es cualquier tipo de disposición del Estado que puede limitar el derecho, ¿verdad?, en este caso la propiedad privada, solo aquellas normas con carácter de norma legal o norma jurídica legal, ¿verdad?, una ley, siempre y cuando no transgreda, y esto es reiterativo en los criterios como vemos, ese contenido esencial. ¿Verdad? Tenemos un núcleo esencial, un contenido esencial que es indisponible para el legislador. Y fuera de ese contenido esencial, pues el legislador ordinario sí puede estar estableciendo limitaciones, ajustándose al artículo 45 de la Constitución Política. ¿Cuáles son esos elementos que tiene que tomar en consideración si va a establecer el legislador una limitación al derecho de propiedad? Bueno, primero que haya un motivo de necesidad pública, ¿verdad? Hay un interés general que debe existir en el principio de la función social de la propiedad, y como segundo aspecto, que las limitaciones que se lleguen a imponer respondan a un interés social efectivamente. No puede ser un interés particular y tiene necesariamente que haber ese componente social en esa limitación. Esta es quizás la sentencia más importante, ¿no?, en materia urbanística, por lo menos
década de los 90, e incluso podemos llevarlo hasta el 2005. En esos 15 años, del 90 al 2005, esta es la sentencia que se puede considerar más importante en materia urbanística, la 4205 del año 96, que fue redactada por el entonces magistrado Eduardo Sancho González, quien entendía muy bien el derecho urbanístico, y en una resolución lo que hace es establecer que efectivamente, pese a que la Constitución tiene en el artículo 45 2 párrafos, digamos, que buscan un equilibrio, en realidad ya la interpretación del texto vivo de la norma constitucional lo que nos lleva es entender a que ha habido un cambio en el modelo, un cambio en el paradigma del derecho de propiedad, y ahora la propiedad hay que entenderla dentro de un ordenamiento jurídico donde cumple una función social, por lo que está el propietario sujeto a deberes y obligaciones, como dice al final. Esa necesidad pública es la causa, ha de ser legítima y ajustada al ordenamiento jurídico. Hay una mayoría calificada también, protección especial y equilibrada, o sea, tiene que tener toda norma legal que se promulgue en el Parlamento nuestro, tiene que tener como mínimo 2/3 partes favorables, ¿no? Entonces esto quiere decir como mínimo 38 votos de los 57 legisladores que conforman nuestro Congreso, nuestra Asamblea Legislativa, y lo que ya les decía, un interés social satisfecho, un efecto y esencia de esa limitación al derecho de propiedad. Ya que la Sala Constitucional reitera que las únicas limitaciones a la propiedad son las impuestas por razones de interés social. O sea, ya eso es algo más que establecido y garantizado, y no admite discusión al respecto. Y de ahí que la sentencia que les mencionaba, la 4205 del año 96, ya nos habla de que surge la idea de la función social de la propiedad, que permite establecer al individuo una serie de obligaciones que tiene que tener con la sociedad, con la comunidad. Y por eso concluye diciendo que le corresponde el deber de poner ese derecho y esa propiedad al servicio de las necesidades sociales, cuando tal comportamiento sea imprescindible. Y así, desde luego, lo ha establecido el legislador. Ahora, ya entrando en la segunda parte, que es un poco más breve para no extenderme y poder tener la discusión ahora dentro de unos minutos, entender que, ya lo mencionaba al inicio de mis palabras, la Ley de Planificación Urbana, es la Ley 4240 del año 1968, viene a ser complementada como un componente importante a través de la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y hay otras leyes sectoriales, incluso la Ley de Construcciones, que es previa a la Ley de Planificación Urbana, porque la Ley de Construcciones es de 1949. Y entonces empezamos a encontrar normas sectoriales que se van a entender complementarias o eventualmente supletorias. Y aquí, importante llamar la atención, porque ya Marcela centraba la atención sobre la problemática que venimos afrontando, que es un reto constante, que es un reto diario que tenemos, y es la necesidad de instrumentos de planificación urbana y de ordenación territorial. Y esto quizás un poco tiene la responsabilidad de ese transitorio 2 de la Ley de Planificación Urbana, porque, indicaba Marcela, existen 2 niveles de gobierno: el gobierno central, instituciones autónomas, y el gobierno local, el gobierno municipal. Tenemos en total 82 municipios, 82 cantones, cada uno con su propia municipalidad, su propio ayuntamiento, pero es una conformación absolutamente heterogénea. Tenemos cantones en un área, una circunscripción territorial de escasos kilómetros cuadrados, con una amplia densidad, son muy poblados, y hay otros cantones con un área bastante amplia, bastante grande, bastante considerable, con centros básicamente rurales y no están tan poblados. Entonces, presupuestariamente
los ayuntamientos también reflejan diferentes realidades. No está vinculado, no podemos tener como un común denominador que en cuanto más pequeño sea el territorio o cuanto menor población tenga un cantón, menores van a ser sus ingresos o recursos. No podemos establecer una regla. Pero dentro de las deficiencias que ha venido arrastrando el régimen municipal en el país en los últimos 100 años, uno de los principales elementos que echamos en falta es precisamente la necesidad de tener planes reguladores. Y esto quizás, insisto, a la luz del transitorio 2 de la Ley de Planificación Urbana, porque establecía que mientras las municipalidades dictaran su plan regulador, utilizarían supletoriamente la normativa en materia de planificación urbana que dictara el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Pero no lo fijó con un plazo, una fecha límite fatalísima, sino que lo dejó abierto. Y entonces ese es un artículo transitorio que ya cumplió más de 60 años y sigue siendo transitorio. Entonces, tampoco hay una necesidad por parte de las municipalidades de una urgencia, porque saben que de manera supletoria el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ha emitido una serie de reglamentos. Está el reglamento de construcciones, está el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones, está un reglamento de renovación urbana, y entonces estos reglamentos, pero cuando las municipalidades no tienen el suyo propio, pues acuden a estas normas que tenemos que emitir aquí desde el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Entonces no tienen una gran necesidad de aprobar esto. Y ya en las conclusiones emitiré un par de comentarios al respecto. ¿Qué hacemos en el INBU y qué es lo que nos fija la Ley de Planificación Urbana? Bueno, aquí fijamos las bases del ordenamiento jurídico urbanístico y las políticas urbanísticas, sobre todo trabajar en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Se definen las potestades y competencias respecto a la ordenación territorial y la planificación urbana. La Ley de Planificación confirma y reafirma que los ayuntamientos son en resguardo de la autonomía municipal, está consagrada en el artículo 169 y 170 de la Constitución, son los ayuntamientos quienes tienen que dictar los planes reguladores de sus territorios, y el artículo 17 de la Ley de Planificación fija el procedimiento. Y este es uno también de los, digamos, inconvenientes prácticos que tenemos, que los procedimientos se han vuelto muy tediosos, son procedimientos muy largos, con una serie de requisitos que al final, cuando un plan regulador está por ser aprobado por el ayuntamiento, ya ha llevado un proceso de elaboración que fácilmente puede requerir de 5 a 6 años. Entonces, incluso hasta ya los datos con los que se inició el proyecto de análisis y la preparación inicial del plan regulador puede ser datos que ya no respondan a la realidad del momento en que estaría por aprobarse. Parte de eso, que es importante desde luego, es que tienen que analizarse el componente ambiental. Tiene que ir a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para obtener la viabilidad ambiental, tiene que tener también la aprobación del Servicio Nacional de Aguas y Saneamientos, del SENASA, y los estudios hidrogeológicos. Entonces hay una serie de elementos también técnicos que van atrasando y van haciendo que quede cada vez más extensa la lista de municipalidades, de ayuntamientos que trabajan en un plan regulador, pero que le requiere mucho tiempo, sin dejar de lado el factor político de que hay algunos que están acostumbrados a trabajar en terrenos no ordenados, y cuando aparece una norma que viene a establecer una planificación urbana o una ordenación territorial, políticamente se oponen, porque cuando vienen a establecerles límites y a fijar bien cuáles son las competencias y los procedimientos a seguir, ellos ya no van a querer perder esas oportunidades de negocios arbitrarias que tenían. Ley Orgánica del Ambiente, para ir finalizando, el artículo 28 es muy claro en reiterar que las políticas de ordenamiento territorial son una potestad y una competencia no solo del Estado como gobierno central, sino también de las municipalidades,
y todos los entes públicos para definir esas políticas nacionales de ordenamiento territorial. Y por último, bueno, los planes reguladores. De aquí lo ha dicho también la Sala Constitucional en ese análisis de constitucionalidad de, bueno, si el plan regulador lo emite una municipalidad y no lo emite la Asamblea Legislativa, el Parlamento, se entendería que es un mero reglamento. Entonces, vía reglamento no se puede imponer limitaciones al derecho de propiedad. Bueno, el criterio de la Sala está aquí establecido en que se puede limitar la propiedad a través de un plan regulador porque, en primer lugar, el derecho de propiedad no es ilimitado. Y segundo, porque el plan regulador además es una extensión del artículo 45 de la Constitución Política, en su párrafo segundo, y de las potestades que establece la Ley de Planificación Urbana en el artículo 15. Entonces, ahí lo que se entiende es que hay una remisión de ley para establecerlo, y por eso se establece que es la Ley de Planificación Urbana, se convierte en la ley marco y su ejecución técnica es a través de un plan regulador. Por eso la Procuraduría General de la República, en el dictamen 154 del año 94, estableció que el plan regulador forma parte del ordenamiento jurídico, es una norma, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 de la Ley General de Administración Pública. La Sala, en el 2006, nos dice que los planes reguladores son verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, porque reconocen derechos y además establece obligaciones para los titulares y poseedores de los inmuebles ubicados dentro del cantón que regula el plan regulador. A hoy, parcialmente, como decía Marcela en su intervención previa, ni siquiera o apenas llegamos al 50% del gobierno locales que cuentan con plan regulador. Y aquí hago un paréntesis. Aquí estamos tomando en consideración dentro de esos 41 aquellos municipios, aquellos cantones que tienen la totalidad del territorio o una parte del territorio al menos regulada. Entonces, en estos 41 están los que tienen planes totales de la totalidad del territorio o alguna parte del territorio regulado. Pero vean el trabajo que tenemos por delante, sin lugar a dudas, apenas el 50% de los, no del territorio nacional, por lo que les decía de las asimetrías y la heterogeneidad de los territorios, pero por lo menos la mitad de las municipalidades tienen un instrumento de planificación urbana formal, los demás no. Se está trabajando en reducir precisamente esa complejidad en la metodología de los estudios ambientales, que de manera que sean más fáciles, más céleres. Desde el INBU estamos trabajando en planes regionales, supramunicipales, supralocales, dividiendo el territorio en 6, y ya ahora en este mes de marzo vamos a tener los 2 primeros planes regionales, que son Chorotega, en el sector Pacífico Norte, y la región Huetar Norte, que es en la frontera al norte con la frontera con Nicaragua. Todas esas zonas para ya tener una norma de ordenación territorial supralocal que sirva, digamos, como un elemento base para cuando los municipios que están en esas zonas tengan un punto de inicio para hacer sus planes reguladores. En el mapa que está a la izquierda en este momento, se puede ver todos los cantones que tienen total o parcial un plan regulador vigente a la fecha. Muchos de estos incluso están en proceso de revisión y actualización. Y bueno, de mi parte, de momento es todo, esperando preguntas que veo que ahí en el chat han estado escribiendo, no sé si hay preguntas, y cualquier comentario que los participantes deseen. Gracias, Eric. Si puedes cerrar la pantalla. ¿Sí? Gracias. Tenemos muchas preguntas ya de los participantes. Yo quería también hacer algunas. De Marcela, yo quería comprender un poquito más las condiciones de gobernanza, sobre todo con respecto a los proyectos de transporte, todo lo que es nuevo, ¿no? ¿Quién decide cómo, si hay
alguna medida significativa de participación ciudadana, cómo se hace un poco las relaciones entre los diferentes niveles gubernamentales y sobre todo la cuestión de la financiación, quién paga y cómo, ¿no? De Eric, yo quería saber si la cultura de la función social de la propiedad está consolidada en Costa Rica, porque lo que pasa en muchos otros países latinoamericanos, incluso en Brasil, es un proceso de disputas, ¿no? Lo que la ley dice, hay decisiones judiciales, pero hay muchas disputas, sobre todo hoy en día con el avance de una presión neoliberal asociada también con inversiones de extranjeros y todo eso. Entonces, ¿qué pasa en Costa Rica? Y también, ¿cuál es el papel de la tierra pública en el proceso de ordenamiento territorial? Hay un stock significativo de tierras públicas. La tierra pública también cumple una función social, porque ese es un problema de Brasil, donde hay un montón de tierras públicas, de construcciones públicas que siguen vacías, subutilizadas, sin cumplir una función social, sobre todo desde una mirada de producción de viviendas, ¿no? Pero vamos a ver, hay muchas otras preguntas aquí. Y, bueno, de Stella Zuccolini, de Uruguay, parecería que la función social de la propiedad ha sido discutida y consensuada en general en varios países de América Latina, viendo su legislación. Tal vez lo que aún no se ha llegado a establecer es el concepto de interés social para que efectivamente limite el derecho de propiedad. Me pregunto cuáles deberían ser las acciones necesarias para caminar hacia este acuerdo. Después, una pregunta de Mónica, que quiere saber un poco sobre las condiciones de gestión de zonas metropolitanas y también si hay participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. Denise quiere saber si la ley nacional en Costa Rica, si existe la posibilidad de licenciamiento urbanístico y ambiental de manera integrada, que es lo que es un problema en Brasil, un tratamiento separado de las dos cosas y con eso también un espacio de conflictos, de burocracia y de disputas. Entonces, si hay una integración de los procedimientos urbanísticos y ambientales, ¿cómo eso es hecho? Después de Vanesca, una pregunta sobre los planes reguladores municipales. Ella quiere saber si hay necesidad de autorización por una autoridad nacional ambiental y también cuáles son los requisitos técnicos para elaboración de los planes reguladores. Betania quiere saber cómo se comporta la industria de la construcción civil en un país con un régimen urbanístico tan limitador de la construcción en altura, como Marcela ha planteado. Hoy hay en Costa Rica una presión del mercado inmobiliario por cambios para permitir las construcciones en altura y cómo encontrarse en el país este diálogo y esta tensión. Después, bueno, yo creo que podemos empezar con estas preguntas y comentarios. Marcela, ¿quieres hablar primero? Sí, gracias, Edesio. Gracias a todos por sus preguntas y a Eric por su presentación. A ver si las anoté bien. Tal vez empiezo diciendo sobre lo de gobernanza que preguntaba usted, Edesio, que tal vez se parece un poco a lo que preguntó previamente, no sé si fue Mónica. Nosotros tenemos ese problema que medio traté de decir al inicio, creo que Eric lo recalcó, que solo tenemos dos niveles de gobierno. El gobierno nacional, recuerden que nosotros somos una república unitaria, no somos un estado federal, es el gobierno nacional y los 82 cantones, municipios, los 82 alcaldes. No hay nada en el centro y no hay ninguna previsión formal de cómo deben coordinar entre ellos, ¿no? La Constitución le otorga autonomía a los municipios y lo que
yo voy a decir una interpretación como economista de las normas constitucionales. Ahí todos ustedes, abogados, me disculpan. O sea, yo creo que hemos tenido desde las municipalidades en Costa Rica una interpretación limitada de que es su autonomía constitucional, que en realidad pueden hacer bastante más que lo que hacen en ordenamiento territorial, pero se sienten ahí como que no tienen competencias, y somos un país altamente centralizado en todas las materias, no en temas urbanos, pero en todas las materias. Nosotros, alguna cosa está explicada porque somos chiquitos, como ya les expliqué, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una empresa nacional de agua y de acueductos y alcantarillados, y es súper dominante. No hay privadas, no hay participación privada, y tenemos una serie de unas asociaciones de desarrollo de agua y no sé qué en las comunidades que dependen también de esta gran institución. Tenemos totalmente centralizado la producción y distribución de energía eléctrica. Entonces hay una empresa pública totalmente dominante a nivel nacional, y luego, con autoridad de ella, unas poquitas cooperativas y 2 o 3 generadores privados que se pegan al sistema nacional. Y en la materia que quieran, somos un país bastante centralizado, ¿no? Entonces, claro, una cosa tiene que ver con la escala, porque tenemos municipios que pueden tener 7 hectáreas y 20,000 habitantes, y como cuál autonomía municipal pueden ejercer para manejar el desarrollo local, ¿verdad? Pero hay otros que son grandotes, ¿verdad? Como los metropolitanos, que tampoco me parece que están haciendo mucho. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema de gobernanza. Algo de pronto está como en el diseño institucional del sector, pero otra cosa creo que es más como de esta tradición, la inercia, una tradición de que las municipalidades administran cementerios y mercados y ya, y recogen basura y no se compran el reto de gestionar las ciudades, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay como una mezcla de las cosas. Sobre grandes proyectos urbanos que preguntó Edesio, como el de transporte, el tren o cualquier otro gran proyecto urbano, creo que ahí tenemos una gran laguna. Eric, que me corrija si me equivoco, porque primero no hay experiencia en gestión de grandes proyectos urbanos. Tenemos intervenciones puntuales que hace el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es la autoridad rectora y que tiene todo el dinero para hacer las inversiones en este sistema vial que es muy ineficiente que tenemos, ¿verdad? Y que administra también parcialmente la cosa de las rutas de autobús, porque existe una cosa llamada el Consejo de Transporte Público, que tiene competencias tarifarias y otorgar concesiones y otras cosas. Pero entonces el sector transporte funciona como una especie de isla que no se conecta mucho con todos los demás sectores. Particularmente ha habido muchos problemas para conectarlos con vivienda y urbanismo, muchos problemas, ¿verdad? Y ellos son los que tienen la plata. Y nuestros municipios no tienen competencias en materia de transporte. Lo único que yo creo que pueden hacer, según entiendo, pero él me corrige si me equivoco, es asfaltado o construcción de carreteras locales. Nada que toque vías nacionales, que son las verdaderamente importantes en términos de la funcionalidad de nuestras ciudades. Y entonces, y además no tienen dinero. Hay una ley nacional que le pone un impuesto a los combustibles, un impuesto fuerte a los combustibles, que es para financiar el mantenimiento de la infraestructura. Y entonces una gran parte de ese dinero ha sido trasladado a las municipalidades para que ejecuten obras, pero básicamente son como obras diseñadas por el gobierno nacional. Entonces ahí digamos, tiene muy pocas competencias, y uno cómo gestiona ciudad sin competencias sobre transporte, ¿verdad? Eso está como un poco difícil. La experiencia con este primer gran proyecto que se quiere hacer, que es el del tren, o primero como en 80 años de historia, ha sido sumamente difícil. Tenemos una autoridad de ferrocarriles que se llama Instituto Nacional de Ferrocarriles, que es formalmente el dueño del proyecto, aunque políticamente es liderado desde la Presidencia de la República por nuestra primera dama, doña Claudia Dobles. Y entonces, como tiene el más alto apoyo a nivel político, pues las instituciones han ido ahí como sumándose un poco y tratando de responder. De todos modos, siguen trabajando el INCOFER con su proyecto, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte con sus líneas de autobuses, y no terminamos de consolidar el sistema intermodal ni la sectorización de autobuses. Tenemos concesionarios de líneas sueltas. No hay ni siquiera un plan sectorial, regional, de cómo se distribuyen los flujos de los autobuses en nuestra área metropolitana. Por eso todos van al centro, es una locura total. ¿Qué más? ¿Y cómo se financia? De la forma más tradicional posible, deuda pública que se paga con impuestos generales, ¿verdad? No tenemos ni un solo instrumento base suelo que en este momento se esté aplicando en el país. Tenemos el impuesto sobre bienes inmuebles, como en todo el mundo, el IPTU nuestro,
que se cobra con algunas debilidades, pero ha ido mejorando en los años y no hay ningún otro instrumento. Tenemos uno muy famoso, el que está en todo el planeta, que es el de contribuciones especiales o contribución de valorización, que está legislado y nunca se ha usado. En este preciso instante hay un debate súper interesante porque la Municipalidad de San José lanzó por fin un cobro, lo acaba de lanzar hace 2 meses, en diciembre. Una intervención en un bulevar sobre una zona de muy altos ingresos, muy céntrica en la ciudad. Es la primer cobro formal grande que se hace. Y hay un escándalo monumental en la prensa y en el país. Están tratando de tirarlo al suelo por todos los medios posibles con los discursos más tradicionales que se pueden imaginar. Doble tributación, encarece la propiedad, nos están expropiando, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces aprovecho para responder a otra de las preguntas sobre si hay participación. Yo creo que no, o sea, tenemos como formalmente que los municipios tienen que consultarle a los ciudadanos sobre los planes reguladores, entonces hacen unas audiencias y cosas así, pero a mí me parece como llenar unas sillas. Yo no siento que en ningún municipio de nuestro país haya una verdadera gestión ciudadana de las cosas. Estamos lejos de las experiencias que tiene Brasil en esta materia, pero lejísimos, lejísimos, ¿verdad? Es un proceso totalmente tecnocrático a mi gusto, en los planes reguladores. Y por el otro lado, este ejemplo, como el primer intento del cobro, la contribución de valorización, a mí me parece que es una buena señal de qué falta que hace la participación, porque la municipalidad lanzó el cobro sin decirle a nadie, o sea, lo publicó en su página web un día y dijo, a tales propietarios que están al frente de este pedazo del bulevar, le va a tocar pagar la contribución. Y listo. Como son de muy altos ingresos, 2 días después estaban súper organizados y llamaron a la prensa y se armó un gran escándalo. Bueno, hubiera sido en otro lugar de la ciudad, tal vez no pasa mucho, pero como es una calle de ricos, entonces hay un gran problema. Entonces yo creo que ahí tenemos, como en tantas otras materias, muchos problemas. Ya, hablé mucho, como siempre. Eric. Sí, gracias. Bueno, como complemento también de lo que menciona Marcela, en primer lugar, el tema del interés social de la propiedad y cómo lograr esa discusión. Francamente, es un tema que hay que ir abordando desde la formación, ¿no?, de los juristas, hacer entender, porque son los primeros en oponerse a esta interpretación, siempre son los juristas. Más bien, cuando uno tiene participación en mesas redondas o en webinars, etcétera, etcétera, y plantea estas sentencias que ha emitido la Sala Constitucional, pues igual no faltarán los críticos que la consideran de un corte socialista o que pretende llevarnos hacia otro tipo de regímenes no propios o la tradición, digamos, conservadora o neoconservadora que podríamos tener por años en el país. El tema, en primer lugar, reitero, entonces pasa por una adecuada formación e interpretación. Quizás las normas tampoco son del todo absolutamente claras. Ya les mostraba yo el artículo 45, que por quedar bien con todos, tal vez la regulación no es la idónea, y deja además la frase de que se podrá imponer una limitación que responda a un interés social. Y son los famosos conceptos jurídicos indeterminados, que en cada caso particular tendremos que hacer un análisis profundo, de hondo calado, para determinar si en efecto estamos ante un caso de interés social o si por el contrario prevalece un interés particular, un interés privado, un interés sectorial que se cubre, se refugia bajo la premisa de ser un interés social. Entonces, esa discusión se da aquí, se da en Latinoamérica, se da en Europa también, cuando se analiza este tipo de elementos. Yo creo que siempre hay que seguir intentando depurar cuáles son los supuestos. Tampoco los podemos limitar y dejar una lista taxativa, una lista cerrada, porque pues, los intereses siempre van a cambiar y la normativa no tiene la capacidad de ajustarse, ¿verdad?, a esas necesidades que va teniendo y va exigiendo la sociedad. Pero siempre es importante entender que quien reconoce ese derecho y esos atributos inherentes al derecho de propiedad es la misma sociedad, y que si no fuese por esa sociedad también no podríamos entender que
podemos disfrutar y gozar de ese derecho. Entonces, a partir de ahí, pues también hay que entender que quien está en esas posibilidades de disfrutar del derecho de propiedad, pues también tiene que retribuir y compensar a la sociedad como tal. Y también una de las preguntas que hacían era sobre la participación social. Sí, la participación social, ya lo establecía Marcela, estamos a años luz, pero hacia atrás, no como quisiéramos, sino rezagados años luz de ustedes que tienen hasta presupuestos participativos, ¿no? A nivel municipal para trabajar eso. Nosotros, la ley de planificación urbana en el artículo 17 establece cuál es ese procedimiento que hay que seguir por parte de los ayuntamientos para aprobar los planes reguladores y exige como una formalidad sustancial, o sea, un requisito esencial, la celebración de una audiencia pública con un detalle. No es vinculante lo que se discuta en la audiencia pública. Entonces se convierte en lo que diríamos nosotros un saludo a la bandera. O sea, no tiene mayores efectos jurídicos. Lo importante es celebrarla y escuchar a los vecinos, como simular que se le escucha a los vecinos, porque al final de cuentas, por mucho que se opongan a ese planteamiento, no es vinculante lo que manifiesten, pero sí es necesario. Existe un caso del año 2009 donde dentro de todo el procedimiento, el ITER que se sigue para la aprobación del plan regulador, se omitió precisamente la participación ciudadana, la celebración de esa audiencia oral y pública, y una vez que ya había sido publicado en el diario oficial, la Gaceta, el plan regulador, se interpuso una acción de inconstitucionalidad y la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional el plan precisamente por haber vulnerado esa formalidad sustancial y no haberse celebrado la audiencia. Y era un plan que cumplía con todos los demás requisitos técnicos, ¿no? Entonces, también hay que tomar en consideración que sí es importante desde la perspectiva de la legislación, pero para efectos prácticos es poco el resultado tangible que podamos tener en esta participación ciudadana. Igual lo menciona Marcela, en la aplicación de contribuciones especiales tiene que haber un mayor acercamiento para que el contribuyente lo haga teniendo conocimiento de causa y de cuál es el procedimiento y cuál es la justificación para ello. Porque algunos decían, bueno, es que ni siquiera hay un fundamento jurídico. No, claro que lo hay. Lo que pasa es que no se les ha explicado y si bien es cierto, nadie puede alegar ignorancia de la ley, pues si se quiere un resultado más amigable y más favorable, lógicamente hay que buscar ese acercamiento de inicio o con antelación con la sociedad civil. Tercero, licencia urbana y ambiental. Sí, en efecto, van muy de la mano dentro del procedimiento de aprobación de los planes reguladores. Una vez que se ha sometido a conocimiento la propuesta, el proyecto a la comunidad, pues también tiene que ir a este órgano que es centralizado, pertenece al Ministerio Nacional de Ambiente y Energía, es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA, que es la que aprueba la viabilidad y otorga la viabilidad ambiental de un plan regulador. Y además, dependiendo de la magnitud de los proyectos constructivos, ya sea para residencias, industria, comercio, también hay que someter a valoración de SETENA, desde el punto de vista técnico-ambiental, cualquier otro proyecto constructivo que cumpla con unos requisitos mínimos. Si no alcanza esos requisitos mínimos, se prescinde de esta necesidad de acudir a SETENA. Y una vez que ya se obtenga la viabilidad ambiental, pues se facilita, se allana el camino para obtener la licencia urbanística como tal. Luego, también el sector vivienda civil, digamos, la participación civil y las construcciones de altura. Sí que es verdad que ha habido un interés en años recientes, sobre todo de los desarrolladores inmobiliarios, de lograr un mejor y mayor aprovechamiento de los espacios, y eso también lo han entendido las administraciones, las municipalidades. Algunas han modificado sus reglamentos de construcciones y sus planes reguladores incluso para aprovechar el espacio y edificar más en torres de diferentes niveles, 5, 6, y ya tenemos de 15, de 20, etcétera, etcétera, sobre todo aquí hacia el centro de San José, para precisamente aprovechar eso y evitar también que haya un crecimiento desmedido y desproporcionado
pensando más en una horizontalidad y no en la verticalidad. ¿Qué se está haciendo? Incluso, y esto también responde un poco a la inquietud que planteaba Edesio, en el sentido que también desde la administración pública, desde el sector gobierno y de las instituciones estatales, lo que se está pretendiendo también es hacer un mejor y un mayor aprovechamiento del espacio. Existen instituciones como esta, como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, donde tenemos en todo el país cerca de 10.000 territorios, 10.000 propiedades, 10.000 bienes inmuebles, para todo tipo de usos. Y hay de estos, en específico, una reserva de 500 que están pensados y están proyectados para hacer aprovechamientos comunales, ya sean parques, ya sean plazas, o también para desarrollar, y hacia eso estamos trabajando, en la generación de alianzas público-privadas. Estamos buscando el planteamiento de concesiones también, entregamos el terreno, el desarrollador inmobiliario construye y después con los alquileres de la vivienda entonces se va recuperando la inversión realizada, etcétera, etcétera. Así estamos también trabajando, e incluso con financiamiento estatal estamos trabajando en la erradicación de asentamientos informales, y en las próximas 2 meses a más tardar estaremos trabajando con uno que es un proyecto inicial, un plan piloto, que es erradicación en sitio de un asentamiento informal. Y entonces lo que hemos hecho es, en alianza con otras instituciones autónomas del país, que nos han dado un subsidio para reubicar a las familias en otras localidades mientras erradicamos ese asentamiento informal, y hemos estado construyendo en el último año torres de 4 niveles para ubicar esas 22 familias, disfrutando de espacio público también dentro de eso, y construidas, porque fueron diseñadas y construidas atendiendo las necesidades de cada una de estas familias. Entonces, en los primeros niveles, en la planta baja de las torres, se van a ubicar a las personas adultas mayores o con problemas de movilidad y de fácil acceso, con incluso los baños y los sanitarios acondicionados a sus condiciones, y conforme vamos subiendo en los niveles, pues a las familias numerosas de 6 hijos, 5 hijos, pues un mayor espacio, y a las familias con 1 o 2 hijos un espacio menor, pero siempre atendiendo las necesidades y las características de cada uno de esos. Y cuando ya estén entregadas dentro de 2 meses, pues ya nada más los reubicamos y vuelven a esa zona. Y esto es construido y desarrollado con recursos propios nuestros en una propiedad del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Y, 2 cosas. Eric, ¿cómo se hace la enseñanza del derecho urbanístico y ambiental en Costa Rica? ¿Hay disciplinas organizadas en las facultades de derecho? Porque en la tradición latinoamericana seguimos con un énfasis muy fuerte en el derecho civil, muchos años de estudios de derecho civil y poca atención sobre el derecho público en general, y especialmente sobre las ramas más nuevas del derecho público, como derecho urbanístico y ambiental. ¿Qué pasa en Costa Rica? Y yo quería también saber de Marcela también, si hay hoy en el orden jurídico, político, cultural en Costa Rica la posibilidad de una nueva tradición de planificación un poco más avanzada que una planificación regulatoria, sino también una planificación que permite una intervención del poder público en la estructura del suelo, ¿sí? Con determinación de obligaciones. No solamente decir puede hacer desde qué, sino también decir hay que hacer, hay que utilizar, hay que garantizar una función, y también una cultura un poco más de intervención que permita la idea de transferencia de derechos de construcción, de derechos de desarrollo, de financiación, de recupero de plusvalías. Todo eso es un poco más
avançado, eu diria, que uma tradição mais dominante de regulação urbanística. ¿Eso es posible hoy hablar de eso en el contexto de Costa Rica? Ay, qué difícil responder optimistamente en pandemia. Yo quiero creer que sí, ¿verdad? De hecho, sé que hay movimientos importantes. Tenemos gente joven involucrándose en estos temas que no era algo que uno miraba antes. Hay algo más que solo arquitectos con respecto, si hay algún arquitecto aquí, además de Estelita, mi amiga querida de Uruguay. Digamos que ha empezado a haber un poco más de intervención de otras profesiones a entender el urbanismo como lo es, algo más interdisciplinario, ¿verdad? Entonces yo creo que hay movimientos. Yo esto que decía al final que me parece muy importante, cuántas acciones sociales colectivas se están presentando demandando cosas en la ciudad. Yo creo que eso es una pista interesante de una presión desde la demanda que no teníamos, porque la única parte de la demanda que presionas para hacer ciudad son los desarrolladores. Entonces creo que en tanto que se empiecen a fortalecer, yo diría, Eric, como un consejo para autoridades de gobierno, que habría que ponerle mucha atención a estos colectivos, porque pueden ser un socio estratégico muy importante para promover reformas y cosas nuevas. Hay gente que ha ido a estudiar a otros países, urbanismo, hay como una ola nueva de gente bien formada que está llegando. Llegó tarde, o sea, a ustedes, vos de eso te formaste hace cuántos años, ¿no? Es decir, ustedes desarrollaron gente con unas capacidades extraordinarias hace 40 años, nosotros estamos empezando, entonces, bueno, ahí vamos, lento, pero creo que sí abrió una esperanza. ¿Lo veo hoy? No. Creo que en la formalidad del trabajo sigue una visión sumamente tradicional de los planes reguladores que son papitas. Yo creo que a mí todos me odian cuando hay clases que no sean los economistas que se ríen mucho, pero el resto del mundo no me quiere porque siempre le digo a los planificadores urbanos que ya está bueno pintar mapitas de colores que reparten riqueza y no se enteraron. Es decir, hay una visión, ¿verdad? Decir, no, esto es pura técnica pura, o sea, son condiciones físicas, geomorfológicas y no sé qué, del suelo, todas esas palabras que usan los geógrafos que yo ni las entiendo, y no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿no? Se reparten la riqueza en la ciudad y ni se enteran. Entonces yo creo que ahí hay una cosa grande de capacitación y tal que hay que empezar a hacer, que está empezando. Entonces creo que esperanza hay, pero hoy no lo veo todavía. ¿En qué cosas además estamos súper atrasados? En todo lo que tiene que ver de herramientas tributarias y urbanísticas para la gestión del suelo, que es un poco la segunda parte de tu pregunta. ¿Verdad? ¿Qué tenemos? Pues sí tenemos, claro, tenemos limitaciones y obligaciones urbanísticas para cambios de usos, para algunos aprovechamientos, pero son como las que ustedes los abogados catalogan como las más tradicionales o básicas, ¿verdad? Las sesiones de suelo para espacio público y retiro de vías y de ríos y no sé qué, pero nada más moderno, más inteligente. Acabamos de terminar un curso en San José con el Instituto Lincoln, exactamente terminó el viernes de la semana pasada, sobre mercado de suelo y cambio climático. A mí me parece que aquí hay una oportunidad muy grande. Siendo que, como Eric lo planteó, las principales reformas que le dieron un poco más de músculo, me parece a mí, a la gestión urbana más moderna para uso del suelo, vinieron por la legislación ambiental, especialmente la LOA, la Ley Orgánica del Ambiente del 90. Ahí empezamos a introducir cosas más cercanas a la idea de función social y ambiental de la propiedad en un instrumento concreto. Entonces yo pienso que con la actitud ciudadana en general del Estado que hay hacia los temas de ambiente, hay como una vía de oportunidad, tal vez cosas que no hemos logrado en materia urbana, desde el sector urbanismo se logrará con apoyo y presión desde la legislación ambiental. Yo creo que por ahí hay una pista interesante. ¿Qué me preocupa sobre esto que preguntó? Creo que fue, no me acuerdo cuál de ustedes, no sé si fue Vanessa, ¿ok? Sobre si hay integración de licenciamiento urbanístico, ambiental y cómo funciona. Funciona re mal. Tenemos paralizado la aprobación de planes reguladores urbanos desde hace años y seguimos con este gran problema, no logramos resolverlo. Hay intentos y hay intentos, pero llevamos 8 años por lo menos, Eric, 2 administraciones más, casi 3 administraciones de gobierno. Y entonces hay unos técnicos en una institución que tienen bloqueada la aprobación de planes reguladores, para decirlo como corresponde, porque un señor se le ocurrió hacer una metodología, una cosa que se llaman índices de fragilidad ambiental, que es imposible de calcular formalmente, porque no existe la data para hacerlo y entonces tiene paralizada. Pero es un tecnicismo increíble que no lo hayamos logrado superar, pero ahí estamos muchos años atrasados en esa materia.
Y finalmente decir que creo que esta cosa de temas urbanos y ambientales, hay una oportunidad para caminar juntos, pero ojalá que lo hagamos bien. Hay 3 cosas que mencionar. Acabamos de aprobar una cosa que se llama la Ley de Parques Urbanos Ambientales, creo que se llama, que es por primera vez un espacio de conservación formalmente introducido dentro de todas las figuras de conservación del suelo, que es para áreas urbanas. Es la primera vez. Y entonces ahora hay que empezar a ver eso, cómo se come, ¿verdad? Cómo se va a financiar, quién lo va a gestionar. Ahí hay una gran inseguridad, porque entra una parte del sector ambiente, el Ministerio de Ambiente, a tener competencias sobre otro pedazo del suelo que no tenía y que no va a ser municipal y no va a ser de limbo y no, ¿verdad? Entonces hay que mirar eso como, pero me parece que hay una oportunidad porque viene con un diseño bastante novedoso, diciendo que se van a crear incentivos y obligaciones para hacer corredores biológicos en la ciudad y no sé qué cosa. Creo que ahí hay una oportunidad si se hace bien, porque el bendito ley lo primero que dice es que le vamos a otorgar como incentivos a la ciudad, a los propietarios privados para que se porten bien, exenciones del IPTU. Entonces empezamos re mal con la pata izquierda, porque no solo no usa nuevas herramientas para buscar cómo financiar esta iniciativa que me parece tan interesante, sino que la única propuesta concreta de financiamiento que trae es erosionar la base fiscal del cobro del impuesto sobre bienes inmuebles, que de por sí ya es baja, ¿verdad? Es decir, menudo favor le están haciendo a la municipalidad ya pegaron el grito y con toda la razón, es decir, nos quitan un pedazo de territorio y además nos quitan plata, ¿verdad? Es decir, bonita intervención que hay en la ciudad, pero se puede hacer mejor, digo, ahora la ley está, la cosa es mejorarle los instrumentos para que tenga más sentido. Entonces yo creo que ahí hay muchos espacios posibles para hacer cosas interesantes, muchas iniciativas, una en concreto que ya está avanzando de parques lineales en los ríos. Nosotros tenemos el área metropolitana atravesada por 3 cañones muy, muy profundos de ríos que cortan la planicie, la meseta de Valle Central. Y son áreas totalmente abandonadas, muy deterioradas. La ciudad creció de espaldas a esas zonas y ahora hay varias iniciativas para que la ciudad haga renovación urbana en esos bordes. Y entonces ahí hay como unas, ¿verdad? Esas cosas, ¿quién nos está promoviendo? Los colectivos urbanos ambientales de jóvenes que quieren una ciudad diferente. Entonces yo creo que ahí hay como un espacio interesante hacia el futuro. Y Eric, para terminar. Sí, gracias. Y sobre la consulta expresa de cómo se está abordando por las escuelas o las facultades de Derecho en Costa Rica ambas materias. Bueno, lamentablemente ni siquiera se está abordando, esa es la realidad. Seguimos con ese enfoque de varios cursos, varias materias de Derecho Penal, varias de Derecho Romano, Derecho Civil, Derecho Administrativo, y dentro de la libertad de cátedra de cada profesor es que se puede aprovechar un poco. Yo que soy muy pro régimen municipal y el derecho urbanístico también, pues intento por lo menos en los cursos alguna información y algunos temas desarrollarlos sin que sea parte, digamos, del esquema de la cátedra, por decirlo así, un tema común para la cátedra. Pero por el interés que me genera en lo personal y por la importancia y la trascendencia que revisten estos temas, pues siempre busco introducir un poco más. Solo en posgrados, digamos en la maestría de Derecho Público en la Universidad de Costa Rica, que hay un curso, pero es optativo, no es de los requisitos, sino que es optativo, que se llama Derecho Urbanístico. Y entonces en este sí, el año pasado eran 14 estudiantes, todos abogados ya, cursando el posgrado, la maestría, y muchos de ellos, digamos, estaban llevando el curso porque les parecía interesante de entrada que hubiese un curso que se llamara Derecho Urbanístico y que eso, digamos, hubiera alguien que se animara a impartir el curso y que además hubiera suficiente como material para poder llevar el curso durante 6 meses, bueno, o menos, 5 meses. Y quizás de los 14, 15 estudiantes, sí había 3 que entienden muy bien eso y hay uno de ellos que incluso trabaja en el Ministerio de Vivienda y entonces era quien más dominaba, ¿no?, en la materia, pero es muy escaso, o sea, lo que existe es muy escaso y en Derecho Ambiental sí hay un poco más. Ha tenido un mayor auge, ha habido mayor interés desde esa perspectiva, y no solo desde el derecho, sino también de todas las otras disciplinas que son transversales con el derecho ambiental,
y entonces incluso si hay hasta posgrados enfocados o con un énfasis en derecho ambiental. Entonces sí tiene un mayor auge, sobre todo también porque si lo queremos ver, derecho urbanístico, tenemos la ley de planificación urbana, otra serie de normas, pero es que en materia ambiental no solo tenemos la ley orgánica del ambiente, sino tenemos una serie de leyes y de reglamentos además, incluso este último que mencionaba ahora Marcela, que se firmó el miércoles de la semana anterior, precisamente cuando se celebraba el segundo aniversario del lanzamiento del proyecto de descarbonización en Costa Rica del 2018-2050, que lo que pretende, y ya usted bien lo planteaba Decio al inicio, es que para el 2050 seamos una nación descarbonizada. Bueno, como parte de esa agenda, el miércoles anterior se firmó el decreto, ¿verdad?, que es una especie de reglamento que viene a establecer toda la regulación inicial sobre los parques naturales urbanos. Con eso terminamos. Yo quedé encantado con las presentaciones, las discusiones también, las preguntas y las respuestas. Y les agradezco mucho por toda la presencia y contribución tan generosa. Y con eso encerramos el webinário y vamos a seguir con la serie. Y bueno, y yo creo que en algunos meses también una publicación con las presentaciones de los colegas de Costa Rica. Buenas tardes, buenas noches a todos también y muchas gracias por la participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Tênia. Obrigado. Boa noite.